El momento más peligroso de una guerra no siempre llega cuando caen las bombas. A veces llega cuando todos empiezan a hablar de paz demasiado pronto, porque un alto el fuego falso no detiene la escalada, la reorganiza. Y cuando la guerra se reorganiza, suele regresar más grande, más fría y más difícil de detener. Eso es exactamente lo que hace esta pausa tan inquietante. La mayoría de la gente escucha la palabra alto el fuego y asume que el peligro está bajando. Ese es el primer error. En conflictos como el de Estados Unidos e Irán, un alto el fuego puede ser menos un final que una transición, menos una solución que una maniobra, menos paz que preparación. Y aquí está la tesis oculta. Esta pausa no importa por lo que detiene, sino por lo que permite. Permite rearmar, permite reposicionar, permite probar lealtades, permite reconstruir legitimidad, permite mover la guerra desde el campo militar visible hacia un campo más amplio, más estratégico y más venenoso. Eso significa que el relato oficial está incompleto, porque el relato oficial dice: se redujo la violencia, se abrió una ventana diplomática, ambos bandos ganan tiempo para enfriar la situación, pero el problema real es otro. Cuando dos adversarios paran sin resolver la estructura del conflicto, el reloj no se detiene, el reloj cambia de función, ya no mide destrucción inmediata, empieza a medir preparación, percepción, fatiga, inventarios, alianzas, mercados y voluntad política. Y en ese nuevo reloj, una tregua puede convertirse en el primer acto de una guerra más peligrosa. Ese es el marco que necesitamos para entender lo que está pasando. No vamos a mirar solo quién disparó primero o quién anunció la pausa. Vamos a mirar tres capas más profundas. Primero, ¿por qué este alto el fuego podría ser una pausa táctica y no una desescalada real? Segundo, ¿cómo una tregua mal diseñada puede hacer más probable una guerra más grande? Y tercero, ¿qué señales nos dirían que ya no estamos viendo una pausa frágil, sino la antesala de una nueva fase regional? Porque esto importa por una razón brutal. Si la tregua es falsa, entonces la próxima explosión no será una sorpresa. Será la consecuencia lógica de un sistema que nunca dejó de empujar hacia la escalada. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un alto el fuego verdadero? Un alto el fuego verdadero no es simplemente una pausa en el fuego. Es un mecanismo que cambia incentivos. Reduce la utilidad de atacar. Aumenta el costo político de romper la pausa. Crea supervisión, canales de comunicación, fórmulas de verificación y alguna expectativa mínima de beneficio mutuo por contenerse. Si eso no existe, no estamos ante paz, estamos ante respiración. Y respirar no es curarse. Respirar es prepararse para el siguiente golpe. Aquí está la trampa. Estados Unidos y sus aliados pueden vender una tregua como prueba de control. Irán puede venderla como prueba de resistencia. Ambos pueden declarar victoria política al mismo tiempo. Y cuando ambos venden victoria sin resolver el conflicto, nadie ha cedido en lo esencial. Solo han trasladado la disputa a otro terreno, el terreno de la interpretación, el terreno de la reposición, el terreno de la próxima línea roja. Eso vuelve a esta pausa extremadamente peligrosa, porque cuando una guerra entra en pausa sin un árbitro fuerte y sin un nuevo equilibrio, cada actor empieza a usar el silencio para prepararse para la siguiente ronda. Estados Unidos evalúa daños, calcula inventarios, observa la reacción de aliados, mide el impacto en mercados, reconstruye narrativa de fuerza. Irán hace algo igual de importante. Estudia qué ataques generaron miedo, qué respuestas americanas fueron lentas, qué socios regionales dudaron, qué umbrales se movieron, qué vulnerabilidades quedaron expuestas. Y eso nos lleva al corazón del análisis de Yang. En guerras así, la pregunta no es solo quién golpea más fuerte. La pregunta es quién aprende más durante la pausa, porque quien aprende más diseña mejor la siguiente escalada. Y aquí está el giro. Mucha gente cree que la tregua favorece siempre al actor más fuerte. Suena intuitivo. El actor con mayor poder industrial, mayor poder aéreo, más dinero, más aliados, pero no siempre funciona así. Una pausa también puede favorecer al actor que necesita menos para alterar el sistema. Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos en sentido clásico. No necesita ocupar territorio americano. No necesita destruir toda la flota enemiga. Le basta con demostrar que puede volver demasiado caro, demasiado incierto y demasiado políticamente tóxico cualquier intento de imponer un orden definitivo. Esa es la lógica. Y esa lógica convierte la tregua en una zona gris explosiva.
Porque si Irán usa la pausa para reforzar disuasión, dispersar activos, reactivar redes, aumentar presión indirecta sobre rutas marítimas y mantener la amenaza sobre Hormuz, entonces el alto el fuego no reduce el riesgo sistémico, lo redistribuye. Y cuando el riesgo se redistribuye, parece menor hasta que vuelve a concentrarse de golpe. Pero eso no es siquiera lo más importante. Lo más importante es que un alto el fuego falso también cambia el problema político en Washington. Mientras caen misiles, el lenguaje es simple: responder, castigar, restaurar disuasión. Cuando llega la pausa, el lenguaje se complica. ¿Parece suficiente? ¿Se ha restaurado realmente la credibilidad? ¿Los aliados creen que Estados Unidos controló la crisis o solo la congeló? ¿Los mercados piensan que el corredor energético está protegido o simplemente temporalmente menos amenazado? ¿China interpreta la tregua como estabilidad o como evidencia de que el poder americano no puede cerrar el conflicto? Esas preguntas son veneno para una superpotencia, porque una superpotencia no vive solo de capacidades materiales, vive de expectativas, vive de la creencia de que si interviene puede estabilizar. Si esa creencia se debilita, cada pausa se vuelve sospechosa, cada tregua parece provisional, cada aliado empieza a recalcular y cada enemigo empieza a probar un poco más. Aquí es donde aparece la primera gran razón por la que una tregua puede iniciar una guerra mayor. La pausa reactiva la competencia por la narrativa de la victoria. Si Washington vende la tregua como éxito, pero Teherán la vende como prueba de que resistió y sobrevivió, entonces ambos están diciendo algo incompatible. Y cuando dos actores necesitan que el mundo crea versiones opuestas del mismo evento, el conflicto no ha terminado, solo ha cambiado de idioma. Ya no habla con explosiones, habla con percepciones, y las percepciones en geopolítica matan igual, porque definen sanciones, armamentos, coaliciones, primas de seguro, corridas de precios y decisiones de inversión militar. La segunda razón es aún más peligrosa. La pausa convierte la cuestión militar en cuestión de inventarios y tiempo. ¿Quién está reponiendo más rápido? ¿Quién puede sostener una segunda ronda? ¿Quién gasta interceptores caros contra amenazas baratas? ¿Quién soporta mejor la tensión financiera? En una guerra corta, lo espectacular domina. En una guerra congelada, domina la logística. Y la logística rara vez sale en titulares, pero decide futuros. Si durante la tregua Estados Unidos descubre que el costo de mantener presencia, defensa regional, protección marítima y reposición de munición es políticamente más difícil de sostener de lo que parecía al principio, entonces la pausa no fortalece la disuasión, la erosiona. Y si Irán concluye que sobrevivir ya es suficiente para imponer desgaste, la pausa refuerza exactamente la conducta que Washington quería frenar. Tercera razón, un alto el fuego ambiguo siempre abre un mercado de provocaciones controladas. Eso significa ataques sin firma clara, incidentes marítimos, milicias que nadie controla del todo, drones que despegan desde zonas grises, sabotajes sobre infraestructura, ciberataques, choques entre terceros actores. Y en ese espacio, la guerra puede crecer sin que nadie la declare formalmente. Ese es el tipo de conflicto más difícil de detener, porque cada actor puede decir: no fui yo, fue un aliado, fue una facción, fue una respuesta autónoma, fue una represalia limitada, pero las aseguradoras no distinguen, los mercados no distinguen, los gobiernos del Golfo no distinguen, las poblaciones tampoco. Lo único que ven es que el riesgo vuelve a subir, y cuando el riesgo sube en una región donde pasa una porción crítica de la energía global, la pausa se convierte en multiplicador del miedo. Ese miedo importa más de lo que parece, porque el poder energético no consiste solo en extraer petróleo. Consiste en garantizar que el petróleo pueda circular sin que el sistema entre en pánico. Si la tregua no restaura esa garantía, entonces la amenaza sigue viva. Solo se ha vuelto menos visible. Y lo invisible en estrategia suele ser más desestabilizador que lo visible. Ahora demos un paso más. ¿Qué querría cada actor realmente durante un alto el fuego frágil? Estados Unidos quiere tres cosas a la vez, y esa es parte de su problema. Quiere evitar una guerra total, quiere evitar parecer débil, y quiere mantener intacta la confianza en el sistema regional que protege. Esas tres metas no siempre encajan. Si se contiene demasiado, parece que aceptó límites impuestos por Irán. Si escala demasiado, puede provocar exactamente la guerra ampliada que quería evitar. Si negocia demasiado pronto, parece que necesitó una salida.
vencida. Si no negocia, se expone a una nueva ronda. Es una trampa de reputación. Irán, en cambio, puede operar con una lógica distinta. Puede presentar supervivencia como éxito. Puede presentar continuidad del régimen como victoria. Puede presentar resiliencia asimétrica como prueba de que la presión máxima no funcionó. Y eso cambia completamente la estructura del juego. Porque Estados Unidos suele necesitar demostrar control. Irán muchas veces solo necesita negar ese control. Ese desequilibrio psicológico es decisivo. Aquí está la frase ancla: no hace falta ganar para hacer perder. Y eso es exactamente lo que convierte a una tregua falsa en un preludio tan inquietante. Si el actor más débil puede usar la pausa para seguir negando la victoria del actor más fuerte, entonces la siguiente etapa de la guerra se vuelve más probable, no menos. Ahora pensemos en Hormuz. Mucha gente ve el estrecho como un simple corredor físico. Es mucho más que eso, es un interruptor de credibilidad. Si la tregua no despeja el miedo sobre el tránsito, el seguro marítimo, la protección de buques, la respuesta a incidentes y la voluntad de los actores externos, entonces el mercado seguirá comportándose como si la guerra siguiera viva bajo la superficie. Y si el mercado actúa así, los gobiernos actuarán así. Eso acelera compras de emergencia, búsqueda de rutas alternativas, presión diplomática sobre Washington, apertura táctica hacia Beijing, nerviosismo en Asia, tensión en Europa y más espacio para que actores revisionistas digan: el orden americano ya no garantiza estabilidad, solo administra crisis. Ese es el verdadero terremoto, porque una tregua que no restaura confianza puede dañar más la hegemonía que una batalla táctica perdida. Pero hay otra capa aún más inquietante. Un alto el fuego falso no solo puede ampliar la guerra geográficamente, puede ampliarla políticamente. Dentro de Estados Unidos, una pausa ambigua divide élites. Unos dirán: hay que usar este tiempo para negociar antes de caer en un pantano. Otros dirán: precisamente porque la pausa es frágil, hay que golpear ahora con más fuerza y en mejores condiciones. Esa división es combustible estratégico para el adversario, porque cuando el rival entra en debate interno sobre si su demostración de fuerza fue suficiente, ya no está imponiendo el ritmo, está reaccionando al problema de credibilidad que no ha resuelto. Y las superpotencias que reaccionan en lugar de estructurar suelen cometer errores más caros en la siguiente ronda. Aquí conviene pensar en 3 escenarios. El primero es el escenario de la ilusión estable. El alto el fuego aguanta formalmente, no hay gran ruptura inmediata, los comunicados hablan de prudencia, los mercados se tranquilizan a medias, pero debajo de esa superficie siguen vivas las milicias, las amenazas sobre el tránsito, los cálculos de represalia y la guerra de desgaste narrativo. En este escenario, la paz aparente es una incubadora. Todos se preparan, nadie confía, y basta un incidente menor para reactivar todo con más violencia porque la desconfianza se acumuló durante semanas. El segundo es el escenario de la provocación útil, un ataque ambiguo, un buque dañado, un dron derribado, una base tocada, una instalación energética afectada. No es suficiente para iniciar una invasión total, pero sí suficiente para demostrar que la tregua nunca fue sólida. Y aquí está la clave. Si una de las partes cree que la otra usó la pausa para ganar posición relativa, la tentación de romper primero crece, no por locura, sino por cálculo. Romper primero puede parecer mejor que ser sorprendido después. Ese es el mecanismo clásico por el que una tregua defectuosa produce guerra mayor. La pausa alimenta el miedo a quedar atrás. El tercer escenario es el más peligroso de todos, la ampliación funcional. La guerra no vuelve exactamente donde se detuvo, vuelve desplazada, menos centrada en un intercambio frontal y más centrada en estrangulamiento económico, sanciones, coerción marítima, ciberataques, sabotajes encubiertos y presión sobre terceros países. En otras palabras, la guerra se vuelve menos visible, pero más estructural. Y una guerra estructural es precisamente la clase de guerra que puede durar más, contaminar más espacios y arrastrar a más actores. Este escenario conviene especialmente a quienes quieren erosionar el sistema sin asumir el costo de un choque total. Aquí es donde la lectura de Yang se vuelve más incómoda. El falso alto el fuego no sería simplemente una mentira diplomática, sería una tecnología de escalada, una herramienta para mover la guerra a un terreno donde la potencia superior pierde parte de su ventaja y el actor revisionista gana margen para probar, aprender y fragmentar. Y si eso ocurre, la próxima fase no se medirá solo en bombas. Se medirá en otra cosa, en si Estados Unidos aún puede garantizar orden sin destruirlo en el intento. Esa es la pregunta más importante, porque el mundo tolera muchas guerras,
Lo que no tolera fácilmente es descubrir que el garante del sistema ya no puede controlar sus efectos de segundo y tercer orden. Cuando eso pasa, el daño no se limita a Oriente Medio, se extiende a monedas, a alianzas, a mercados emergentes, a seguridad energética, a confianza marítima, a decisiones industriales. Ese es el motivo por el que esta tregua importa incluso para gente que nunca ha mirado un mapa del Golfo. Si la pausa fracasa, no solo sube el riesgo regional, sube el precio del desorden global. Y ahora viene el punto más incómodo. Tal vez el alto el fuego sea falso no porque alguien esté mintiendo de forma literal, sino porque las condiciones que lo sostienen son demasiado débiles para llamarlo paz. Esa diferencia importa, porque no hace falta conspiración para producir una catástrofe. Basta con un equilibrio malo. Basta con incentivos incompatibles, basta con una tregua que cada lado interpreta como oportunidad y no como salida. Basta con que nadie quiera la guerra total, pero todos sigan preparando la siguiente ronda por miedo a quedar expuestos. Así empiezan muchas expansiones históricas, no por un plan maestro perfecto, sino por una cadena de decisiones racionales dentro de un sistema irracional. Y aquí está el patrón histórico que debemos recordar. Las pausas engañosas suelen ser más peligrosas que los momentos de violencia abierta porque adormecen observadores, desordenan señales y permiten que cada actor construya una explicación moral y estratégica para escalar después. Cuando regresa la violencia, regresa con más legitimidad interna, con más preparación y con más público dispuesto a aceptarla. Ese es el veneno de una tregua mal entendida. No elimina la guerra, la normaliza, la hace digerible, la vuelve administrable, hasta que deja de serlo. Entonces, ¿qué habría que observar para saber si esta tregua es realmente una trampa? Primero, si la retórica pública habla de paz, mientras la retórica privada sigue centrada en disuasión, castigo y preparación de contingencias. Segundo, si los actores regionales no reducen sus coberturas de emergencia ni sus cálculos de vulnerabilidad. Tercero, si Hormuz sigue siendo tratado por el mercado como un punto de riesgo activo. Cuarto, si los grupos indirectos mantienen capacidad de presión, aunque el frente principal se calme. Y quinto, si Washington y Teherán siguen hablando como si la siguiente ronda fuera posible, solo que no inmediata. Si esas condiciones persisten, entonces no estamos viendo estabilización, estamos viendo pausa operativa, y una pausa operativa en una guerra de este tipo casi nunca es el final, es el puente. La síntesis estratégica es brutalmente simple. Un falso alto el fuego puede iniciar una guerra mayor porque reduce ruido sin resolver rivalidad, congela fuego sin cambiar incentivos, compra tiempo sin comprar confianza y desplaza la confrontación hacia espacios donde la escalada es más fácil de negar y más difícil de controlar. Eso favorece la acumulación de errores. Y los errores en sistemas tensos se convierten en detonadores. La gran lección es esta. El peligro no está solo en lo que se rompe cuando fracasa la tregua. El peligro está en lo que la tregua permite construir antes de romperse. Permite nuevas justificaciones, permite nuevos despliegues, permite nuevas coaliciones, permite nuevas expectativas de represalia. Y cuando todo eso madura al mismo tiempo, la siguiente guerra no empieza desde cero, empieza desde un escalón más alto. Por eso esta historia no trata realmente sobre una pausa diplomática, trata sobre algo más grande. Trata sobre el punto en que el sistema internacional deja de distinguir entre contención y preparación. Trata sobre el momento en que la paz se convierte en formato de guerra. Y si esa transformación ya está ocurriendo, entonces el problema no es si el alto el fuego aguantará esta semana. El problema es qué tipo de guerra está ayudando a incubar para la siguiente.